Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un placer estar con todos vosotros otra vez en otro de los vídeos de la colección de acupuntura científica. El vídeo de hoy realmente no tiene que ver con la acupuntura, pero me gustaría compartir una entrevista, una conversación más que una entrevista, con una compañera, la doctora Adriana, porque ella tiene una especialidad, tiene un doctorado, mejor dicho, en tanatología. Y la verdad que la tanatología es, creo que, una especialidad no muy conocida, por lo menos desde mi ignorancia. En España yo no conozco a ningún tanatólogo y de hecho yo he pasado en poco menos de 7 meses, he pasado 2 fallecimientos familiares. Y la verdad que, bueno, pues conozco mucho lo que es el proceso del duelo, conozco muchas cosas, ¿no?, que son importantes, ¿no?, pues para sostener y para el entorno social. Y bueno, la verdad que por ese lado estoy contento, pero me gustaría aprovechar con toda la audiencia una conversación con la doctora Adriana, que nos cuente un poquito qué es la tanatología, porque los que practicamos la acupuntura y los que practicamos la psicoterapia, de alguna forma, pues también tenemos que conocer qué especialidades hay y qué nos pueden aportar a nuestra profesión. Y creo que esto puede ser interesante. Ya les digo, es un tema que no tiene que ver con la acupuntura. Quiero también agradecer a Cali Psique, que es la escuela, ¿no?, que regenta Adriana y que de alguna manera ha apoyado también los cursos que estamos haciendo aquí de morfopsicología. Por lo tanto, creo que estoy muy contento y creo que lo que debería, por supuesto, es compartir con todos vosotros estas experiencias que yo he aprendido aquí, de la mano de una gran doctora en tanatología. No solamente en tanatología, también en Gestar, y bueno, también ha hecho psiconeuroacupuntura con nosotros en la UNEVE. Así que bueno, creo que esta conversación puede ser de su interés y bueno, si les gusta, pues compártanla, que seguro que hacer que el conocimiento fluya por estas vías pues nos enriquece a todos y de alguna forma nos ayuda a dar un granito, ¿no?, de arena para que el mundo sea mejor. Así que les dejo con el vídeo. Desde algún lugar todos ustedes, desde algún lugar nosotros. Estamos nuevamente aquí el doctor Juan Pablo Molto Ripoll y yo, Adriana Martínez Ramos, para compartir hoy con ustedes sobre otro tema muy interesante. Muy interesante porque esta vez quiero yo aprovechar que estoy aquí en México. México es un país muy bonito y tiene algo que nosotros desconocemos, por lo menos en mi país. Nosotros no tenemos esa fiesta tan enfocada a la muerte, ¿no?, al Día de los Santos, ¿no?, los santos inocentes. Aquí todo se llena de calaveras, todo se llama de catrinas. Es increíble lo bonito que es, los colores que tienen. Y bueno, la doctora Adriana tiene una especialidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la tanatología. Bueno, aparte la doctora tiene más especializaciones, ¿no?, tiene también Gestar y también tiene sonoterapia. Así es. La verdad que yo he compartido con ella algunos encuentros del fenómeno Senda. En el caso del fenómeno agua fue muy interesante, que también trabajamos la muerte. Así es. Entonces, bueno, yo ahí tuve el primer contacto con algunas técnicas de tanatología, tanto llevadas y supervisadas por la doctora como por el maestro César, y la verdad que fue para mí algo muy bonito. Yo sabía que existía la tanatología, pero nunca me había interesado por ella, o nunca, por lo menos en mi país, no se estudia tanto, o no es tan popular, ¿no? Entonces yo lo que querría es un poquito que nos preguntarte, ¿en qué consiste la tanatología? Bueno, la tanatología tiene actualmente una muy amplia gama de aplicaciones. En un inicio pues se pensaba que era única y exclusivamente el estudio de la muerte o del proceso de morir de las personas que ya estaban en lo que actualmente conocemos como fase terminal. En aquel entonces pues se hablaba y se sigue hablando también de los moribundos. Sin embargo, al día de hoy pues no solamente es en el momento de la muerte, sino el poder ser conscientes de nuestra finitud. Y no solamente la finitud de nuestra vida, sino de que en realidad muchísimas cosas en esta vida pues van terminando.
Vivimos muchas muertes simbólicas cotidianamente, cosas que terminan y que necesitan terminar para que empiecen otras. Por supuesto podemos ver que hay cosas que pueden ser más duraderas a lo largo de nuestra vida y que sin embargo también en ello se encuentran las posibles renuncias que vamos realizando, que dejamos partir. Y entonces, por lo tanto, la tanatología hoy en día nos habla también del cómo vivimos y en muchas ocasiones hasta llegamos a decir, a modo de pregunta, ¿no? ¿Estamos viviendo como queremos vivir para morir como queremos morir? Porque nunca sabemos cuándo va a llegar el momento de la muerte como tal. Y entonces poder confrontarnos con ello nos ayuda a tener una vivencia más plena de la vida. Hoy en día, por lo tanto, entonces, tanatología, thanatos, muerte, logos, ya no solamente visto como estudio, sino también como sentido y discurso. La tanatología entonces se convierte también en un dejar a la muerte que nos hable y que nos dé nuestros mensajes de vida, porque mientras estamos en vida, pues la muerte nos brinda estos mensajes. Es muy, muy interesante. Pero nos podrías explicar un tanatólogo cómo trabaja con el paciente, qué herramientas utiliza, porque lo que yo viví contigo en el taller que se hizo en el proyecto, en el fenómeno agua, fue muy interesante, fue una vivencia, una vivencia experiencial, que es como tú dices, ¿no? Contactar, ¿no? con que nos vamos a morir en cualquier momento. ¿Cómo el tanatólogo trabaja? O sea, ¿cuál es la labor del tanatólogo? ¿Con quién trabaja? ¿Con el paciente directamente? ¿Con una persona que ha muerto? Que está en duelo? O sea, ¿dónde? En realidad podemos trabajar con cualquier persona. En este sentido, por supuesto, en primera instancia podríamos hablar de que tenemos, si les llamamos pacientes, podríamos tener al paciente en proceso de enfermedad, por ejemplo. Esa es una de nuestras vías de aplicación, el paciente en proceso de enfermedad, que no necesariamente quiera decir que ya esté muriendo, esté en su fase terminal o que tenga una enfermedad terminal. Puede tener una enfermedad crónica degenerativa, y que de alguna manera pues también le confronten el cómo se está viviendo con la enfermedad, que le llamamos la enfermedad como compañera, porque muchas veces se le ve como un enemigo e incluso pues empieza a vivir una muerte simbólica que puede ser una muerte psíquica en el pues ya no soy quien era y entonces me empiezo una serie de retraimientos que no me permiten disfrutar a plenitud la vida, o muertes también sociales, que es pues ya no contacto con la gente, o incluso con algunas enfermedades o algunas condiciones de vida que pues se les llega a relegar de la sociedad, como lo fue en su momento con el cáncer, como lo fue también en su momento y lo sigue siendo con VIH-Sida, que era del, pues no, ya el canceroso o el sidoso ya no es parte de la sociedad, se vive una muerte social, y entonces con el paciente se pueden trabajar estas situaciones. Esto es con el paciente en proceso de enfermedad. En el siglo pasado se le llamaba el paciente enfermo, y llamarle el paciente enfermo pues es etiquetarlo hacia un sentido de está enfermo, cuando en realidad es un ser humano, una persona que está en proceso de enfermedad y que incluso necesita aprender a ver a la muerte como compañera, la muerte y a la enfermedad como compañera, porque tanto la muerte como la enfermedad pues nos permiten abrir los ojos también a la vida. Ese es uno de los rubros de los pacientes. Sin embargo, también a la par de una enfermedad o de un proceso de enfermedad, pues está el paciente familia. Cualquier persona de la familia que también le confronta lo que le está pasando al hermano, al hijo, al padre e incluso a un amigo, y que también se corresponde con un proceso de pérdida, que aquí vamos a hablar desde la enfermedad hasta todo lo que abordamos en la tanatología, la pérdida significativa. ¿Y qué es esto? Bueno, la pérdida es perder algo que yo tenía, el sentirme despojada o despojado de eso, y de algo que en un determinado momento incluso hasta lo vivía como lo tengo seguro, y en realidad pues en la vida nos damos cuenta de que no hay certezas de nada. En realidad la única certeza es de lo que tenemos, de lo que sentimos y de lo que vivimos en este momento. Entonces también con la familia pues se puede abordar el qué sienten, qué viven en cuanto a esta pérdida por la enfermedad o el proceso de enfermedad del familiar o del amigo, porque vamos perdiendo también actividades, ideas, contactos, comunicación, esperanzas, en fin, muchísimos aspectos, vamos trabajando esta situación. Más no solamente trabajamos con la cuestión de la muerte o la enfermedad, sino también con otras muchas
pérdidas de diferentes índoles que a veces no tomamos en cuenta porque nos enfocamos en la muerte o la enfermedad cuando hablamos de ello. Y que también son a veces pues la pérdida de proyectos. Un proyecto en el cual estaba puesta incluso pues toda mi vida podría ser, toda mi energía, toda mi ilusión, pues también se puede perder. Y también es una pérdida muy significativa que se puede trabajar, ya no se habla de una persona que esté en un proceso de enfermedad o su familia, sino cualquiera de nosotros que vamos a tener o que podemos vivir este tipo de pérdidas, como pueden ser también asaltos, ataques, agresiones, pérdida de relaciones significativas, como pueden ser relaciones amorosas, relaciones de familia, relaciones de amistad. En el sentido de las relaciones amorosas, pues podríamos hablar también de divorcios. Para los niños también la muerte de los padres, o los niños que viven también en orfandad, también están viviendo una pérdida por los padres quizás que nunca tuvieron, o que tuvieron pero que perdieron. Entonces podemos abordar también todos estos diferentes tipos de pérdidas. En mucho se estableció en un principio del trabajo tanatológico trabajar con los duelos, asumiendo que después de una pérdida significativa viene un duelo. Y esto es casi por regla general, porque en realidad el duelo es un proceso social. La sociedad es la que nos marca que hemos de vivir un duelo y en la mayoría de los casos cómo lo hemos de vivir. E incluso los convencionalismos sociales que tenemos que desarrollar de si vestirnos de negro o no, de si ponerme el moño negro o no, de si llevar las flores o no, de si llorar o no. Y digo el o no porque no en todas las sociedades es igual. En realidad el duelo es un proceso social y es un proceso que tiene una función adaptativa, nos va a permitir readaptarnos a la nueva realidad que vivimos. Sin embargo, no necesaria ni forzosamente después de una pérdida significativa tenemos que vivir un duelo como proceso social. Podemos vivir el dolor de la pérdida y sus diferentes tareas para adaptarnos a la nueva realidad, que son también de los planteamientos ya de este siglo XXI de la tanatología. Sí, porque eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que se decía que el proceso del duelo duraba 6 meses. Y eso ya no es así, ya tiene que ver con el entorno social, tiene que ver con muchas más variables, ¿verdad? Claro, e incluso estos parámetros de tiempo que eran anteriores, por supuesto antes esto de que debía durar 6 meses, más bien era una normalidad estadística, ¿no? Era lo que la mayoría de la gente vivía, entonces podía haber atravesado ese proceso de duelo e incluso hasta le llamaban haberlo superado a los 6 meses. Lo cual en realidad pues no es real como tal, va a depender de la sociedad, de la familia, pero sobre todo también de la persona y de cómo viva su experiencia. Porque también pues habrá personas que puedan sentir que lo han integrado en 3 meses, y habrá otras personas que a lo mejor puedan necesitar hasta un par de años. En este sentido ya le empezamos a dar como unos ciertos nombres identificatorios para poder reconocer cómo es el duelo que se está viviendo. Entonces cuando ya dura más tiempo pues se le llama un duelo cronológico, porque va a lo largo del tiempo, y antes se pensaba que vivir un duelo cronológico que dura más tiempo del esperable, pero esto es estadísticamente o esto es más bien en las creencias sociales, pues era malo. En realidad no, una persona puede necesitar más tiempo, otra persona puede haber necesitado un par de semanas, ¿no? Hay personas que pueden haberlo integrado más rápido, y haberlo integrado o haber llegado a vivir esta funcionalidad, retomar la funcionalidad de su vida rápidamente, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, sino que simplemente así lo necesitó. Claro. Y que en algunas ocasiones lo necesitó así, ¿para qué? Pues para funcionar en su vida, lo necesitó así para darse tiempo y después irlo viviendo. Hay personas que lo irán viviendo más a cuentagotas, se irán teniendo lo que llamamos reactivaciones de duelo poquito a poquito. Otras personas que también, lo que en tanatología le llamamos también el duelo sepultado, sepultan al duelo para que después resurja. Y tampoco es malo, muchas veces se piensa que esto es una parte de los duelos complicados, y los duelos complicados son en realidad los que nos limitan en nuestra funcionalidad. Si no estamos perdiendo funcionalidad, no podemos decir que sea una cuestión bionegativa ni de la pérdida ni del duelo, cuando de duelo se habla, ¿no? Ahora te quiero hacer una pregunta. Acabas de decir algo que para mí es muy importante. Has hablado de la funcionabilidad, ¿no?, del duelo. Así es. Yo entiendo que el duelo evidentemente es una experiencia
dolorosa, por supuesto, pero que necesita una integración psicológica. Como tú bien dices, lo has explicado de maravilla. Pero ¿qué sucede? Desde la tanatología eso se estudia, o hay algo que hable a favor o en contra, pero a mí siempre me llama la atención qué sucede con las personas que cuando pierden un ser querido, evidentemente están mal, se medican. Claro, ¿qué pasa con las personas altamente medicadas que enseguida les dan antidepresivos, ansiolíticos, cuando se supone que lo que tienen que estar es así? Eso enmascara, eso perjudica el proceso del duelo, de integración normal, del proceso de pasar ese camino doloroso. Bueno, no necesariamente como una parte determinante. Sin embargo, de hecho en esta situación de cómo y para qué alguien puede necesitar una medicación. Si lo necesita, no sé, por ejemplo, para poder realizar todos los trámites por la muerte de su ser querido. Entonces va a tener una función biopositiva esa ingesta de medicamento. Sin embargo, necesita ser no durante un tiempo prolongado, sino lo que le permita tener esa funcionalidad de lo que necesita realizar. Cuando en la tanatología esto lo unimos con los planteamientos de los cuidados paliativos, esto conlleva en un cierto sentido los cuidados de soporte para los familiares, que a veces no solamente ante la muerte, sino ante la enfermedad del familiar, pues necesitan estar despiertos, estar alertas. Y sin embargo es importante que esto no sea a lo largo del tiempo, porque si no, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Desde la parte bioquímica del ser humano, tanto a nivel neurológico como psíquico, en la parte emocional y en la interrelación social, entonces en realidad ya no está siendo él y ya no está viviendo la experiencia. Por supuesto la está enmascarando porque necesita funcionar, sí lo podemos comprender, sin embargo también a veces necesitamos vivir. Bueno, no a veces, en realidad siempre en nuestra vida necesitamos vivir nuestros desequilibrios para lograr nuestros equilibrios, porque el equilibrio no es estar estático ni es decir tengo que estar bien todo el tiempo, sino es este constante movimiento que es lo que tú conoces muy bien como la cuestión del equilibrio dinámico, es ir entre esto que me confronta y me duele contra esto que puedo y encuentro el empoderamiento de quien soy. Y esto no lo permite la ingesta constante de medicamentos. La podemos utilizar incluso en algunas ocasiones y algunos médicos y algunos pacientes hasta lo llaman como de rescate. Es en este momento porque necesito funcionar, más no ha de permanecer porque entonces lo enmascara y a veces incluso hasta puede llegar a redundar en aspectos todavía más graves para las personas o para algunas personas que pudieran llegar a tocar también el aparato psíquico en un sentido psiquiátrico. Y entonces desarrollar en el momento de quitar la ingesta del medicamento desde abstinencias hasta brotes. Vale, sí, interesante. Y quería preguntar también, en relación a la tanatología, al paciente que ya se está muriendo, también se interviene, ¿verdad? Sí. Es un acompañamiento porque creo que es muy importante, pero que se le interviene antes o durante el proceso. Puede ser ambas, incluso en un sentido más de integración transpersonal, fundamentado por supuesto de la tanatología, se le puede acompañar al paciente incluso después de la muerte. Podemos iniciar desde antes, cuando está en el proceso de muerte, y acompañarle para ver cómo son sus sentires, cómo son sus pensamientos, cuáles son incluso sus peticiones, las últimas voluntades, la comunicación con la familia, la despedida de la familia, de los presentes y también de los ausentes. Puede hacerse una intervención durante, a veces esta puede resultar complicada porque no sabemos cuándo va a ser el momento de la muerte. Sin embargo, sí podemos estar presentes en el momento de la muerte para acompañar en ese proceso y por supuesto ahí no estaremos realizando una comunicación directa con el paciente, pero estamos con él en presencia y podemos estar facilitando con diferentes estrategias de intervención para poder estar en ese momento en el que el paciente está en proceso de muerte. Y después de la muerte también hay ciertas intervenciones, y si me permiten comentar, pues es como también durante las necropsias ha habido compañeros tanatólogos que han acompañado también
para algo que ya hacen los médicos forenses, que es pedir permiso al cuerpo para poder realizar la autopsia. El tanatólogo no solamente lo hace al cuerpo, sino a la persona, al ser, y también incluso hasta despidiéndose de la vida, despidiéndose de sus órganos, despidiéndose de su cuerpo. Y esto ya con las creencias y fundamentos de lo transpersonal, ¿no? De que en realidad nuestra energía, nuestra alma sigue estando, no necesariamente en una cuestión ni religiosa, mucho menos esotérica, y que sin embargo, si somos energía, hablando desde los aspectos de la física, pues seguimos existiendo, ¿no? Sí. Y claro, esto también tiene que ver con las creencias de las diferentes personas, que para todos y cada uno existe ese fundamento que también pues nos llega a contener, no solamente psicológicamente, sino también espiritualmente. Mira, yo quiero compartir algo que me pasó. Hace unos meses leí en un libro, no me acuerdo qué libro era, creo que era de criminología, no me acuerdo. Bueno, la cuestión era que encontraron a una persona, a un profesor que había sido secuestrado y que durante una semana se ve que fue maltratado y, bueno, había muerto. Este profesor, los policías lo encontraron en posición fetal y lo encontraron amarrado a un hierro, a una especie de poste, estaba amarrado, enganchadísimo. Entonces los policías, cuando bueno, el forense, el médico forense, el juez, bueno, todos los que fueron, ya tenían que retirar el cuerpo, y evidentemente las personas que se encargaban de retirar el cuerpo no podían, porque el cuerpo estaba amarrado a un hierro. Entonces estaba el psicólogo forense, que de alguna forma, no sé quién era, ni la lectura era una historia, se acercó al cuerpo, porque los camilleros pues estaban haciendo fuerza, pues que iban prácticamente a romper los huesos porque estaba amarrado, ¿no? Y entonces el psicólogo se puso al lado y empezó a decirle al cuerpo, como tú bien has dicho, que ya estamos contigo, que ya te hemos encontrado, que ya estás con tu familia, que ahora te vamos a cuidar y te vamos a dar un trato digno, ¿no? Entonces pudieron soltarlo del hierro. Fue muy fuerte. Bueno, esa historia a mí me marcó mucho porque, claro, esto nos lleva a la psicología transpersonal y nos lleva a un debate que podríamos hablar, hacer otro capítulo. Pero por desgracia, o por gracia, porque la vida y la muerte es un proceso biológico, mi padre falleció hace 3 semanas falleció mi padre. Mi padre falleció de una forma bastante rápida, no sabemos exactamente qué pasó. Pero bueno, la historia es que mi padre se acuesta a dormir. Yo había estado con él el día anterior, porque mi padre estaba en ese momento pasando una enfermedad y bueno, estaba mal y bien, yo estuve con él y se fue a dormir. La cuestión está que él falleció por la noche y lo encontró mi hermano en la habitación y mi hermano me llamó. Yo fui y evidentemente mi padre estaba muy bonito, estaba en la cama, estaba tapadito, o sea, no tenía gestos de haber sufrido, que le hubiera dado un infarto, un problema, no, estaba con los ojos cerrados y dormido, pero estaba muerto, con la boca abierta. Estaba con la boca abierta, pues bueno, supongo que ese último respiro, ¿no? Y bueno, mi hermano pues evidentemente no tiene la preparación que yo tengo, mi hermano estaba mal, estaba en la habitación de al lado pues desorientado, pero yo fui con mi papá y entonces simplemente empecé a tocarlo para saber si estaba muerto de verdad, porque aún estaba caliente y sí, estaba muerto. Entonces yo lo que hice fue ponerme al lado suyo y en ese momento fue como la despedida, ¿no? Yo lo toqué, lo abracé y quería cerrarle la boca, pero la boca no se cerraba, estaba abierta. Entonces, en ese momento yo le puse las manos en la boca, ¿no? en el cuello, ¿no? Y le dije, venga papá, ahora relájate, que ya lo has hecho todo, ¿no? Y un poquito como que lo masajeé y la boca se le cerró. Claro, yo no sé si fueron mis palabras o el masaje. Lo que sí que sé que en ese momento me fui a ver al médico, el médico vino, el médico del pueblo, para dar la constancia de que estaba muerto, para entonces ya empezar con todo el protocolo, y el médico me dijo que llevaba 6 horas muerto. Con lo cual, bueno, para mí fue porque lo hice a partir de lo que había leído. Claro. Sí, y que de alguna manera esa es la parte de acompañamiento. Claro. Que todos los seres humanos, todas las personas,
nos puede ser de utilidad precisamente para confrontarnos con esos momentos en donde tú puedes acercarte de una manera libre a tu papá, de una manera amorosa a tu papá, pero que no solamente es a tu papá, es también contigo, porque también ese toque, no solamente cuando lo revisas, sino cuando lo tocas, cuando contactas con él, es también esa parte amorosa para nuestros seres queridos. Entonces, cuando tú le dices, lo has hecho todo, también de alguna manera te lo estás diciendo a ti, porque como hijo también en vida con él lo has hecho todo. Y no dejarás de ser su hijo aunque él ya no esté. Sin embargo, él como hijo en vida de tu papá, pues lo has hecho todo. Y entonces también es ese contacto entre uno y otro. Sino muchas veces no sabemos qué hacer, y sobreviene la parálisis, que como bien sabemos muchos de nosotros, pues también la parálisis nos permite darnos una pausa para saber qué sigue, qué hago, porque si no entonces nos podríamos desbordar en muchas cosas, incluso hasta en la misma muerte, ¿no? Y que es esta la manera de acercarnos a nosotros y al otro. Y de hecho para mí fue una experiencia muy bonita. No la viví como algo malo, porque la muerte ya, de hecho, hace unos meses había fallecido mi madre, con lo cual es un proceso y es muy bonito entenderla así. Yo creo que nos falta cultura para entender la muerte como un proceso biológico de la vida. Y pues bueno, es muy interesante todo lo que la doctora Adriana enseña y hace aquí en Calisique. Yo estaría muy interesado, si hay posibilidad, porque puedes hacer un diplomado, ¿verdad?, sobre toda esta experiencia. Yo estaría muy interesado de traérmela a España para que nos enseñara todo ese conocimiento que tiene, porque lo que hemos dicho aquí es un poco hablar, un diálogo para intercambiar conocimiento. ¿Cuándo nos vamos? Entonces, estaría interesante. Yo voy a proponer en el instituto hacer esa actividad, hacer ese diplomado. Entonces, si están interesados, pónganse en contacto con nosotros. Ya pondríamos la fecha, pondríamos, el sitio sería en el instituto. El instituto, recuerden, lo tenemos en Alicante, en Cocentaina, y ahí tenemos nuestro instituto. Y pues ahí haríamos la actividad. Las fechas, pues si ustedes forman un grupo, yo lo comparto con la doctora, y ella también tiene muchas actividades aquí, con lo cual cuando tuviera un tiempo libre, pues lo compartiríamos con ella allí en Alicante. Ya haremos el programa, ¿no? La doctora me dará el programa para que yo lo cuelgue y ustedes puedan ver un poquito todos los temas que se tratan. Así que ya llevamos un ratito, vamos a despedirnos. Nos despedimos por ahora, y pues como muchas veces les digo a las personas cuando compartimos acerca de la tanatología, pues ya nos veremos por los pasillos de la vida, y si no, por los pasillos de la muerte seguramente también nos encontramos. Que la muerte es nuestra compañera, nunca nuestra enemiga. Sí, además yo pienso que ahora es cuando más juntos estoy, cuando más en contacto estoy con mis padres, porque ahora ellos están en la totalidad. Claro. Y hace 50 años, ¿dónde estaba yo? Hace menos, Estabas también en la totalidad. No, claro, por eso digo. ¿Dónde estábamos, no? Pues ahí donde vamos a estar. ¿De dónde venimos a dónde vamos? Pues ya está. Ahora estamos aquí, pasando el tiempo, bebiendo cervecita, comiendo picantito y disfrutando. Entonces, más allá de la vida y de la muerte, existamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Thank you.